Vamos primero con los tipos de marcas comerciales muy comunes. Se puede resumir en 20 tipos de marcas comerciales muy comunes, ¿no? Esto no deja de lado de que existan nuevas marcas que se inserten al rubro. Entre las más saltantes tenemos las marcas del ABB, el Siemens, que vamos a trabajar el día de hoy, Festo, Omron, Schneider, de General Electric, y entre otras. Primero, vamos a ver el esquema de un PLC. Un PLC es un controlador lógico programable. La característica de que sea programable es de que podemos programar la secuencia para la aplicación que deseamos. Y esto podemos modificarlo en el tiempo. Esto nace eh, para sacar del mercado o sacar de la aplicación a los controladores tradicionales que se hacía por medio de contactores o relés, ya que en la aplicación de estos dispositivos, como puede ser contactores o relés, si la aplicación era compleja, pues se necesitaba de un montón de estos elementos, cosa que en la práctica pues era un poco trabajoso, ¿no? Y si se quería realizar mantenimiento o una supervisión, o si por ahí una falla, pues era muy engorroso. Entonces es por eso que nace el PLC, que por medio de la programación podemos realizar todas esas acciones, ¿sí? Y no deja de lado que la parte de potencia se llegue a implementar. Por ejemplo, acá vemos unas partes típicas que son la entrada, las salidas, la fuente y la alimentación, la memoria o módulo de memoria también le llaman, y el procesador que presenta. Vamos a ver primero las señales en un PLC. Las señales en un PLC son de tipo de señal eléctrica. A ver, no se ve tan grande. Vamos a hacer así. Ya está. Sino que voy a interactuar con unos elementos, entonces, no, en presentación no se podría interactuar. Pero ahí está, grande. Si era un poquito más grande, bueno. A ver, vamos a... Ahí. Ok. Entonces, en las señales eléctricas tenemos de dos tipos, señales digitales y señales analógicas. En las señales digitales manejan dos estados, o bien 0 o bien 1. En nivel lógico, que es el 0, la tensión que se puede registrar, por ejemplo, en este gráfico, es 0 voltios. Pero la tensión real, lo que se llega a medir, puede ser de 0 voltios a 0,8 voltios. Y el nivel lógico, en este gráfico, es de 3 voltios. Pero de manera real, un 1 lógico estaría en intervalo de 2,5 a 3 voltios. ¿Sí? Ahora, en un PLC tradicional o convencional, los niveles de tensión son 0 y 24 voltios, los valores nominales. Pero la tensión real que puede registrar, por ejemplo, puede oscilar de 0 voltios a 2 voltios, de 0 voltios a 3 voltios, ¿sí? Va a variar esto. Y la consideración para que sea un nivel 1 lógico va a ser de 15 voltios a 30 voltios, ¿sí? Se puede tomar esta consideración. Ahora, en las señales analógicas, ¿sí? Como podemos apreciar en esta gráfica, voy a retirar esto. Ok. ¿Qué es lo que llegamos a apreciar? De que la señal en el tiempo puede asumir varios valores. Si hablamos de una señal de tipo de tensión, estaríamos hablando de tensión. Por ejemplo, más 10 voltios y por acá abajo menos 10 voltios. ¿Sí? Es una señal analógica, su valor va a oscilar desde 0 voltios, que es la referencia en ese lado, vamos a poner 0 voltios, y hasta un máximo de más 10 voltios.
y un mínimo de voltaje negativo de menos 10 voltios. Entonces, esta señal analógica no tiene una representación a nivel lógico, ¿sí? No es 0 ni 1, simplemente es una señal que varía en el tiempo. Lo que tiene son unos rangos de valores que puede oscilar. Por ejemplo, si se toma de nivel de referencia, en ese caso corriente, como podemos ver acá en esa parte, pues el nivel de referencia va a estar en la parte inferior, y es acá donde este nivel de referencia sería 0 miliamperios, por decir. Acá eliminamos esto. Y un máximo de 4 miliamperios. En las señales convencionales que se utiliza en el PLC, analógicas, tenemos de dos tipos, señal de corriente y señal de tensión. En las señales de corriente puede ser de 0 a 4 miliamperios, una señal analógica. O una señal eléctrica que puede ser de 0 a 5 voltios o también puede ser de menos 10 a 10 voltios. Acá vamos a ampliar este punto, en el cual, vamos a borrar esto, ya está. Ok. ¿Por qué se llega a utilizar una señal analógica de corriente y no solamente de tensión eléctrica? Voy a explicar acá unos elementos. Vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿sí? En el cual acá tenemos nuestro PLC. Voy a ampliar ese. Y por acá tenemos nuestra máquina que vamos a controlar. Vamos a ampliar un poco. Ya ahí está, ¿sí? Vamos a tener el control. Entonces vamos a enviar una señal, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a poner el ejemplo de que esta máquina se encuentre a una distancia considerable, ¿sí? Vamos a poner unos 50 metros, ¿sí? 50 metros. Entonces, si se recuerdan las teorías que han visto, a una mayor distancia, ¿qué sucede con la señal eléctrica? A ver, ¿lo pueden comentar? Pregunto, la señal de tensión en ese punto, imaginemos que sea 5 voltios, ¿cuánto creen que llegará en la máquina, ¿no? Si la distancia es de 50 metros. Correcto, muy bien, Miguel. Correcto, muy bien, chicos. Es por eso que la señal eléctrica de tensión, pues llega, como ustedes indican, llega mucho menos que el valor, ¿sí? Entonces, es en esos casos, o es por esa razón, en los cuales se llega a utilizar la señal de corriente. Porque la señal de corriente, a pesar de toda esa distancia, sufre unas pequeñas pérdidas propias del recorrido, pero llega la información. No es tanto la pérdida como puede ser alguna señal de tensión. Eso sobre todo se utiliza para instrumentos, por ejemplo, de temperatura, termocuplas, el cual la máquina o la planta, ¿sí?, está a una distancia considerable respecto al controlador. Es por eso que se considera esos dos tipos de señales analógicas. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. La señal de salida de un PLC. Las características principales que puede tener la señal de salida de un PLC
es que es una salida de baja potencia. ¿Sí? Voy a reducir esto para ir por partes. Ahí está bien. ¿Sí? La señal de salida es de baja potencia, ¿no? Puede ser de 5 watts, 12 watts, 10 watts, etcétera. Puede variar esto de acuerdo al PLC. Entonces, esta salida que se va a conectar hacia las máquinas, hacia las cargas, por ejemplo, pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, vamos a poner acá. Una salida a relé. Y a sombrear. Una salida a relé, si se recuerdan, el relé es un dispositivo que acá vamos a poner esto por acá, y por acá las características típicas que puede tener un relé, ¿sí? Es un dispositivo electromecánico. ¿Sí? Al ser un dispositivo electromecánico, es lento. Es lento, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad de cambio puede ser 300 milisegundos, ¿no? 500 milisegundos, ¿sí? Entonces se puede considerar una frecuencia de salida, vamos a poner, una frecuencia de salida, vamos a poner frecuencia, de 1 Hz, 2 Hz, ¿no? Este tipo de salida a relé, por ejemplo, se puede utilizar para activar dispositivos como puede ser contactores. Pero ¿para qué clase de cargas? Para unas cargas, vamos a poner acá, cargas. Vamos a poner operación casi constante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en un rango, vamos a poner acá unos valores, un rango de menos de un segundo, vamos a poner, en menos de un segundo no realizan cambios, ¿sí? No necesitan de unas variaciones en estas máquinas. Vamos a poner otra salida. La otra salida típica que se maneja es la de transistor. Vamos a poner por acá. La transistor. ¿Sí? Vamos a poner por acá las cargas. Esta salida transistor es a través de un dispositivo que tiene una velocidad de conmutación elevada, ¿sí? Es a través de un semiconductor. Es rápido.
¿sí? Dependiendo del tipo con el cual ha sido fabricado, puede variar su velocidad. Vamos a poner unos valores tentativos, ¿sí? Puede ser un milisegundo, ¿no? Puede ser, por acá, 50, no, microsegundos, ¿sí? Así, unos valores tentativos. Entonces, acá me falta corregir, acá es frecuencia de... Entonces, la frecuencia de trabajo, vamos a poner frecuencia, puede ser de 1K, de 1 kilohertz, puede ser, vamos a poner, de 100 kilohertz, incluso de 100, perdón, de 10 y hasta de 100 kilohertz. Entonces, como podemos observar, pues es muy, muy rápido, ¿sí? Esa es la velocidad de conmutación. Vamos a poner por acá. La velocidad de conmutación quiere decir a qué velocidad puede cambiar de estado, de abierto a cerrado y viceversa. Esto, ¿para qué cargas vamos a utilizar? Para cargas de alta precisión. ¿Sí? Como por ejemplo, un actuador lineal. ¿Sí? Este actuador lineal tiene un motor de corriente continua, el cual, al regular la velocidad, puedes tener el control del deslizamiento de este actuador. Entonces, si se requiere una alta precisión, se podría utilizar estas salidas a relé. A ver qué creen ustedes. Si dicen no o si dicen sí, ¿por qué? ¿Cuál es la consideración que ustedes vean que no funcionaría? Si utilizamos una salida a relé para controlar este elemento y queremos una alta precisión. A ver, vamos a leer. Allá, hay unas preguntas. Me tienes muy lento. Puedo usar Triax. Ok. A ver, de nuevo la pregunta. ¿Ustedes considerarían que se podría utilizar una salida a relé para tener un control de este actuador lineal a una alta precisión? Sí, es muy lenta la reacción. Correcto, muy bien. La frecuencia no sería la suficiente para tener este grado de precisión. Es por eso que utilizamos salida a transistor, ¿sí? Esta salida a transistor, como podemos observar, tiene una salida en voltaje, vamos a poner salida, en voltaje de corriente continua o tensión continua. En cambio, este de acá, la salida, al ser de tipo relé, puede variar, ¿no? Es variable. Puede ser voltaje AC o puede ser voltaje DC. Y los valores, por ejemplo, este de acá, convencionalmente, tiene 24 voltios, ¿no? De corriente continua. Pero en salida a relé, la tensión es variable. Puede ser 110 voltios, corriente alterna, 220 voltios, corriente alterna, puede ser 12 voltios, corriente continua, 24 voltios, corriente continua, 48 voltios, corriente continua, en fin, una variedad. ¿Sí? Cargas de alta precisión. Aplicaciones, por ejemplo, CNC,
robótica, ¿no? Plantas de alta precisión. ¿Sí? Primero estamos viendo las características de los elementos, ¿no? Para entrar en detalle a las diferencias entre un logo y un PLC 1200. Ahora vamos a la fuente, ¿sí? La fuente de alimentación, estamos en partes del PLC, la fuente de alimentación es la que va a brindar la energía al PLC. Como podemos observar acá, acá tenemos una red eléctrica que puede ser, en algunos países utilizan 110 VAC, en otros pueden utilizar 220 VAC. Entonces, la fuente de alimentación se conecta a la red eléctrica. ¿Sí? Por eso acá le pongo un voltaje de entrada, red eléctrica. ¿Sí? Puede ser cualquiera de esas opciones. Y la salida se va a conectar al PLC. Por ejemplo, un PLC convencional, vuelvo a repetir, utiliza 24 voltios de corriente continua. Y acá viene otro detalle, que es la corriente. Vamos a poner acá. Voltaje de salida. Y por acá vamos a poner al PLC. Listo. Como les indicaba, otro valor muy importante es la corriente de salida. ¿Por qué es un valor importante en la corriente de salida de la fuente de un PLC? ¿Qué creen ustedes? A ver, comenten. Por los sensores que se va a conectar, por los pulsadores, por las salidas, por el procesador del PLC. ¿Qué creen ustedes? A ver, comenten, chicos y chicas. Por la carga. Correcto. Sí. Exacto. Por ahí va, ¿sí? Por la carga. Por ejemplo, puede ser de 5 amperios. Esta fuente de alimentación alimenta al PLC y a su vez, por acá, a las salidas que se van a conectar. ¿Se recuerdan las salidas del PLC? 50 watts, 12 watts. Pues cada salida del PLC le va a demandar esta potencia a la fuente. ¿Sí? Si, por ejemplo, nuestra fuente es de 2 amperios nada más y vamos a conectar varios dispositivos, como pueden ser contactores, relés de estados sólidos y otros dispositivos para comandar cargas de mayor potencia, y la demanda nos pide, por ejemplo, 10 watts, y son varios, puede que nuestra fuente no nos pueda brindar la energía suficiente para poder activar a estas cargas, ¿no? Como mencionó su compañero. Muy bien. Es por eso que se debe tener en consideración una fuente que pueda resultar útil para las cargas, ¿sí? Por lo general, las salidas de un PLC no se van a conectar directamente a las cargas, ¿sí? A los motores, ¿no? A los cargas lineales, ¿no? Directamente, sino usa otro dispositivo intermedio para poder controlar. Y ese dispositivo intermedio es el que va a manejar toda la potencia. Simplemente la salida
va a ser un accionador que nos permita activar o desactivar este elemento intermedio. Muy bien. ¿Sí? Ahora vamos a ver el módulo de memorias o memorias nada más de un PLC. ¿Sí? A veces nada más se llama memoria, pero dentro de ese memoria tiene varios tipos de memoria. Por ejemplo, una memoria RAM, una memoria ROM, una memoria EEPROM, una memoria flash. ¿Sí? Vamos a poner o similar. Posee tres tipos de memorias, ¿sí? En la memoria RAM, de repente algunos ya conocen el tema, la memoria RAM se caracteriza de que es una memoria volátil, ¿sí? Vamos a agregar acá. Acá. Memoria volátil. ¿Qué quiere decir que sea volátil? Pues cuando se corta la energía, esa información que está almacenada en esa memoria RAM se pierde. Es por eso que suele tener una pequeña batería, ¿no? Como seguridad o como respaldo en caso se corte la energía abruptamente y la información de la memoria RAM no se pierda, ¿no? Ya que tiene una batería que le va a proporcionar esta energía durante el tiempo que se restablezca la energía de la fuente. En esa memoria RAM, ¿qué más tiene? Vamos a poner acá un tab. A ver. Que son rápidas, ¿no? Son rápidas, ¿sí? ¿Qué más tienen? Acceso aleatorio. ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir ese acceso aleatorio? Primero, para entender estas cositas, vamos a ver un registro. ¿Sí? Un registro es un dispositivo en el cual se almacena bits. Por ejemplo, acá tenemos un registro de 16 bits o 2 bytes. Recordar que un grupo de 8 bits es un byte. ¿Sí? Entonces, una memoria RAM posee un montón de estos registros. Vamos a poner de ejemplo esta memoria, ¿sí? Una memoria RAM de 1K por 16 bits. ¿Qué quiere decir esto? De que tiene 1024 direcciones. Recuerde que estamos en binario, sería 2 a la 10, 1024 direcciones, y estas direcciones tienen 16 bits, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, si acá borramos? Vamos a borrar así, y borramos en todas. Vamos a borrar en todas. Ahora, la memoria va a cambiar. Va a ser una memoria de 1K por 8 bits. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es una diferencia que se puede presentar entre un PLC, un logo o otro microcontrolador, que es la capacidad de la memoria RAM. ¿Sí? Vamos a regresar como estaba antes. Entonces, el acceso aleatorio, vamos a poner acá un cuadradito.
Ya está. Vamos a imaginar que queremos extraer la información de esta dirección, ¿sí? De la R1, del registro R1. Una memoria RAM inmediatamente se ubica acá y puede hacer la lectura que va a extraer la información. Imaginemos que queremos guardar una información en el registro o en la dirección de 1021, o sea, de 1021. ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente se ubica acá y guarda. ¿Qué es guardar? Pues simplemente es escribir en este registro, ¿no? Y manda la información binaria. Esta posibilidad de cambiar de dirección como guste, ¿no? Como guste el sistema que se está utilizando, o que utiliza el PLC, es el acceso aleatorio. No tiene un orden. Lo decide el programa, ¿no? De acuerdo a las necesidades que se tengan, ¿no? Ahí está. Puede cambiar esa dirección, ¿no? Por acá, así. A diferencia, vamos a copiar esto. Que puede llegar a tener una memoria ROM, por ejemplo. Vamos a cambiar esto. El cual el acceso a la información sea de manera ordenada. ¿Sí? Ordenado. Vamos a cambiar acá de color verde. La memoria ROM, vamos a ver, es una memoria no volátil. Lo que sabe un poco respecto a ese tema, ¿no? Pueden verificar que es lenta. Acceso, vamos a poner ordenado. ¿Sí? Ahí nomás. ¿Cómo sería su acceso? Pues, si quieres leer, por ejemplo, la información o escribir en R3, registro 3 o la dirección 3, pasa por acá primero. Pasa por acá. A ver, vamos a poner la flechita. Va primero a R0, después a R1, después a R2. Una vez que llega a R3, recién se ejecuta lo que vas a hacer, ¿no? Leer o escribir. No, en este caso, en la memoria ROM, solamente se puede hacer lectura, ¿sí? Vamos a poner esta característica. Solo lectura. Entonces, ¿qué se almacena en la memoria ROM? En la memoria ROM se llega a almacenar, para poner un nombre, el programa madre, ¿sí? ¿Qué es este programa madre? Es el programa que viene de fábrica. En otras explicaciones, a veces los chicos lo consideran, es como el compilador, sí, ¿no? De manera, para hacer una semejanza. Es donde está todo el sistema del PLC. Después vamos a ver cómo funciona esto. En la memoria ROM, por ejemplo, el CPU manda la información a la memoria para hacer una lectura. Y la memoria ROM manda esta información. ¿Sí? No se puede llegar a escribir en la memoria ROM porque esto viene de fábrica. Pasamos a la última memoria, una memoria EEPROM o similar. Por ejemplo, una memoria flash. Es en esta memoria donde se va a almacenar el programa que estamos diseñando en el PLC. ¿Sí? Por eso acá le pongo programa del PLC. Acá se puede leer y escribir. Por ejemplo, ¿cómo sería una lectura? Pues el CPU manda la información, se comunica, le dice que la va a leer. Entonces, la información, que está representada con la línea más gruesa, va hacia el CPU para que se ejecute. ¿Cómo puede ser una escritura? Pues igual, el CPU se comunica con la memoria EPROM y manda la información al EPROM. En el programa de logo, pues la estructura, ¿no? Toda la interfaz del PLC. Esa interfaz que cuando trabajas te permite
configurar las salidas, las entradas, la sintaxis, todo eso viene a ser el programa madre, ¿no? Que viene de fábrica. Que uno no puede acceder a ese programa, ¿sí? Solamente puede acceder a ese tipo de memorias, a la memoria EEPROM, memoria flash o similares que lleguen a utilizar. Ok. Ya hemos visto las partes más importantes que puede llegar a tener el PLC, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos, ¿no? De PLC. Primero están los compactos, ¿no? Que son los más básicos, por decirlo. Tiene todos sus elementos funcionales en un solo dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, un logo, ¿no? Un Siemens el 200, ¿no? Una versión antigua. ¿Qué otra característica presenta? De que las entradas y salidas son limitadas, ¿no? Esto es sin ampliación. Por ejemplo, el logo V8 tiene unos módulos de ampliación, pero para que funcione correctamente no necesita de otros módulos. Simplemente son de ampliación. Eso quería entender, ¿sí? El otro punto, la otra característica del logo es o de los PLC compactos, por decir, es la capacidad. Vamos a poner. Capacidad. Vamos a poner capacidad. La capacidad de ejecutar programas más complejos. Tienen esa limitancia. Capacidad limitada de ejecutar programas complejos. Una de las razones por las cuales estos tipos de PLC tienen esta capacidad limitada es el módulo de memoria, como hemos visto, ¿sí? Como vimos en el ejemplo acá. ¿Qué pasa si la memoria RAM, en vez de ser de 16, es de 8? Pues puede funcionar correctamente, ¿sí? Pero no va a ser capaz de manejar, por ejemplo, variables analógicas de una mayor resolución. Puede ser de 8 bits, ¿no? Podrá manejar una resolución de 32 o de 12 bits, si es de 8 bits la RAM, pues difícilmente, ¿sí? Es en esa parte donde reside una de las limitaciones de ese tipo de PLC. Otras limitaciones que presenta se da acá, en las entradas y salidas, ¿sí? Vamos a ver por acá. En las salidas y por acá están las entradas, ¿sí? Entre las entradas y las salidas, acá hay una parte intermedia, que es el aislamiento. Los PLCs tienen un aislamiento. ¿Sí? Para ver esta parte, vamos a ver por acá. Siempre hacen esta pregunta. A ver. Por acá. ¿Sí? Por acá. Vamos a comparar. Siempre pregunta, ¿por qué utilizar un PLC y no un microcontrolador? Acá me faltó un micro. ¿No? Ya está. Microcontrolador. Pues el PLC, voy a borrar esto un momento. A ver. Ya está, ¿sí? Todo eso de acá es un PLC, ¿sí? Tiene un microprocesador, tiene un sistema de protección, tiene un sistema de aislamiento electromagnético, que en la industria, el ruido electromagnético, por ejemplo, un ruido eléctrico, cuando un motor arranca, genera unas perturbaciones en la red eléctrica. Esas perturbaciones en la red eléctrica
pues genera unas alteraciones en el controlador. Pero al tener un aislamiento electromagnético, pues lo protege de esos ruidos. ¿Sí? Presenta un sistema o un módulo de memorias, como hemos visto. No solamente la memoria propia que puede tener en este caso, si no es un microprocesador, que puede ser acá otro tipo de dispositivo similar, ¿no? Por ejemplo, un FPGA, ¿no? Que se puede llegar a utilizar. Presenta un sistema de comunicación con varios protocolos. A veces se suele comparar de que un microcontrolador no puede, pues, porque le faltan estos elementos. Pero ¿qué sucede si a este microcontrolador le agregamos estos elementos? ¿Sí? Le agregamos un sistema, vamos a copiar, un módulo de memorias, un sistema de protección ante cortocircuitos, ante corrientes elevadas, tensiones bajas, un sistema de protección. También le podemos brindar, y muy importante, un sistema de aislamiento electromagnético y un sistema de comunicación. Se realiza todo este sistema y todo esto lo encapsulamos, ¿no? Encapsulamos en un solo sistema, un sistema embebido. Pues ahora nuestro microcontrolador se vuelve el cerebro de un controlador industrial. Ahora adquiere el nombre de un controlador industrial. ¿Por qué? Porque tiene los elementos necesarios para poder soportar el ruido o el trabajo en la industria, ya que en la industria se somete, como les vuelvo a repetir, cargas inductivas, ¿sí? Esas basuritas armónicos, esas pequeñas ruidos, ¿no?, eléctricos que se insertan a la red. Y finalmente causa que si el microcontrolador está solito, por ejemplo, vamos a poner por acá, está solo nada más con las salidas, sus entradas, pues causa que se reinicie, ¿no? Y cuando funciona, pues no está trabajable, porque imagine que mandes la información de un sensor y se activa un actuador, se reinicia, pues se desconfigura otra vez y ya tu proceso se pierde, ¿no? Es por eso que sí se puede utilizar un microcontrolador o otro sistema similar, por ejemplo, un FPGA, pero con los sistemas adecuados para que pueda funcionar en la industria, ¿sí? Entonces, estos elementos que vemos por acá también es otras de los limitantes que puede tener un PLC básico, como puede ser un compacto, frente a uno de mediana gama o uno de alta gama. Uno de alta gama, pues tiene estos sistemas con una mejor calidad en cuanto a materiales y a cuanto a sistemas. Un sistema de protección más eficiente. Va a considerar más, más condiciones que, por ejemplo, un PLC de mediana gama no puede llegar a considerar. Es por eso también su costo. Ya. El M es el módulo de memoria. Módulo de memoria. Sino que como no entra, nada más le puse las iniciales, ¿no? Módulo de memoria. Ok, chicos. Entonces, esta parte ya se entiende. Es una pregunta muy típica. Estamos bien con Laura. Y continuamos. ¿Sí? Nos quedamos por acá. Memorias y... sí, acá. Después sigue el PLC semimodular. En el PLC semimodular, los elementos para que funcione este PLC están dentro de un mismo dispositivo. O puede ocurrir de que la fuente esté por separado. Sí, si has armado un PLC con un Atmega 328P, genial. Le puedes, como hemos visto acá,
ir añadiendo, ¿no? Más sistemas. Y pues va a ser tu controlador más robusto, ¿sí? Recuerda que este PLC no lo fabrica un solo profesional, sino lo fabrica o lo diseña un grupo de profesionales, el cual van a ver diferentes ámbitos o diferentes escenarios en el cual se puede enfrentar este dispositivo, para lo cual lo tienen que diseñar con elementos capaces de soportarlo, ¿no? Si tú has fabricado un PLC con esas características, lo puedes seguir mejorando. Cada vez lo puedes mejorar. Esa es la ventaja que se puede tener cuando uno diseña sus propios dispositivos, ¿no? En este caso, tu PLC con TACMEGA. Ok. A ver, continuamos. Por acá. Ya. A ver, por ejemplo, vamos a tomar el PLC, el 1200, ¿no? El que vamos a trabajar. En el PLC 1200 de alimentación puede tener, vamos a poner por acá, 110 voltios VAC, vamos a poner slash, 220 voltios alterno. ¿Sí? Y la salida, ahora se me fue esto de acá. A ver. La salida o entrada puede ser a relé o le llaman transistor o 24 voltios, ¿no? De manera comercial, en el 1200 existe esto de acá, solamente esos tres tipos. Una alimentación alterna y salida a relé. Una alimentación con 24 voltios y salida a 24 voltios, ¿no? Salida o entrada. Una alimentación con 24 voltios y salida a relé. En estas variaciones, ¿qué faltaría? Pues una alimentación alterna, ¿no? AC, y salida de 24 voltios, ¿no? VDC. Pues todavía esto no está en el mercado, todavía no es un producto que se venda. Puede ocurrir de acá a un tiempo, ¿no? Schneider manda a fabricar este tipo de PLC, ¿no? Con una alimentación, como les indicaba, alterna y una salida DC. En los primeros, en este de acá, no necesita una fuente. Vamos a explicar esto por acá. ¿Sí? Vamos a explicar esto por acá. No necesita una fuente. Vamos a poner por acá. Y es así. ¿Sí? Solamente, a ver, vamos a eliminar esto por acá y ponemos por acá. Vamos a poner S7, a ver, S7-1200. Y nos quedamos con el primero. Vamos a hacer un cuadrito comparativo. A ver. Ya está, por acá. Esto. Y vamos a trabajar. ¿Sí? Ya acá está. ¿Sí? Esto de acá vamos a separarlo para hacer un reporte de su fuente. Nada más. ¿Sí? Ya está. Vamos a agregar, a ver.
unos textos. Se me va acá esto. Color de texto. Ya. Salida relé. Y acá vamos a agregar. Ok, sí. Acá está. Y acá a 24 voltios, ¿no? 24 VDC, listo. Entonces podemos tener estos de acá, sería esta interpretación, ¿sí? Donde acá se tendría que utilizar una fuente para poder alimentar a este PLC, acá también, pero acá no. Acá directamente a la red y ya funciona, ¿sí? Acá la característica que puede presentar esto, por ejemplo, lo de salida a relé, es de que la frecuencia de conmutación que van a tener sus salidas es lenta, ¿sí? Igual forma acá. Pero este de acá, que es el 24, su frecuencia de salida va a ser elevada. Vamos a agregar, a ver, otro texto por acá. Y ya está. A ver. Por acá. ¿Sí? Pero la ventaja que puede tener un PLC modular, vamos a poner acá el 1200, 7-1200, es de que se puede añadir módulos, ¿sí? Módulos, por ejemplo, módulos analógicos de entradas y salidas analógicas, módulos de salidas, módulos de entradas y salidas digitales. Por ejemplo, inicialmente vamos a considerar que sea este PLC, ¿sí? Este de acá. Vamos a copiar y por acá pegar. Vamos a ponerlo acá arriba. O sea, inicialmente fue este PLC, ¿sí? Que su salida fue de a relé, el cual es lento. Pero en nuestra aplicación, vamos a ver, ha sufrido una ampliación la planta, en el cual vamos a requerir de un control preciso. ¿Qué es lo que agregamos? Pues agregamos un módulo de entradas y salidas digitales, pero de 24 voltios. ¿Sí? Y con la salida a relé propia de nuestro PLC, podemos comandar cargas, como les dije, que no requieran un alto grado de conmutación, ¿sí? Motores, bombas, ¿no? Resistencias, una caldera, ¿no? Un horno eléctrico, ¿sí? Una faja que va a ser continua simplemente, pero si la ampliación va a requerir de elementos o actuadores que requieran una alta precisión, como pueden ser estos, de acá estos actuadores lineales, pues incorporamos un módulo de entradas y salidas digitales a 24 voltios y podemos solucionar el problema. ¿Sí? Ahora, el último PLC, el último tipo, por decirlo, es el PLC modular. En el PLC modular, todos sus elementos vienen en módulos. Su fuente viene aparte. Su CPU con su memoria y su comunicación aparte. El módulo de entradas y salidas digitales aparte. El de entradas y salidas analógicas aparte. Funciones especiales aparte. Comunicaciones aparte. Todos sus elementos vienen aparte. ¿Sí? A ver, con esto, a ver, voy a moverlo por acá. Ya finalizamos los tipos. A ver. Y entramos ya las diferencias, ¿no? Ya hemos visto. O sea, resumiendo, vamos a trabajar con la marca Siemens. Tenemos los siguientes tipos de PLC. El más antiguo es el 200, que es un PLC compacto, el cual en la actualidad
ya no se utiliza. Mejor dicho, ya no está la fabricación. Todavía se sigue utilizando, pero son modelos antiguos que actualmente ya no se fabrica, ¿sí? Incluso los software actuales, como es el Step 7, el TIA Porta, no tienen soporte para este PLC. Si es que tienes este PLC antiguo, tendrías que utilizar un software para programarlo, el MicroWin, ¿sí? Después tenemos a Logo, ¿no? Que es la versión económica o una versión básica de unos controladores industriales, ¿no? De unos PLCs. Después tenemos el 1200, ¿no? El S7 1200, que es el reemplazo al 200. Vamos a sacar por acá otro para ver un poco de la historia de esto. Vamos a eliminar esto por acá. Y vamos a traer estos elementos por acá. Por acá y acá. Okay. Ya está. Baja gama, acá es media gama. Y acá es alta gama. Algunos años atrás existían solamente esos tres tipos, ¿no? El 200, el 300 y el 400. Y se consideraba así. El de 200 de baja gama, el de 300 de media gama, que también era modular, y el de 400 que es de alta gama. En la actualidad tenemos sus reemplazos. Del 200 tenemos el 1200. Ahora, en vez de los 300 y 400, tenemos al 1500, ¿sí? Que es el equivalente, ¿no? Es de alta gama. Pero las versiones 300 y 400, como podemos observar acá, todavía tienen soporte con el TIA Portal, la versión, ¿sí? Antes, el software que se utilizaba para esos PLCs de media y alta gama era el Step 7, el SIMATIC. Actualmente se llega a utilizar el TIA Portal, ¿sí? Otra vez le hago acá este hincapié de que el 1200 es modular y es de alta gama. Tenemos acá al 1200 que es de baja gama y es semimodular. Ahora sí, entramos en el logo B8, ¿sí? El logo B8, por ejemplo, tiene las siguientes características típicas, que tiene las entradas y una alimentación, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la fase, neutro o línea o neutro. Las salidas que puede llegar a tener pueden ser 4 salidas, 6 salidas, 8 salidas, ¿sí? Puede haber logos que tienen este panel para interactuar con el usuario o simplemente no tienen, ¿sí? Esta parte de acá. Ahora, en cuanto a las características que se puede llegar a tener el B8, por ejemplo, tiene unas limitaciones en los protocolos de comunicación, ¿sí? Se puede dar a través de Ethernet, comunicación GPRS, Modbus, TCP, IP. Por ejemplo, el Profinet no tiene, ¿sí? Tiene esa limitancia. En cuanto a los valores máximos, o sea, los valores que puede llegar a obtener utilizando módulos de ampliación, en las entradas digitales puede tener hasta 24. En las salidas digitales hasta 20. En los valores analógicos 8 y 8, tanto para las entradas y para salidas.
La nomenclatura que se utiliza o la sintaxis para representar una entrada es con la letra I. Para representar una salida digital, la letra Q. Y viene, ¿no? Q1, puede ser Q0, Q3, Q4, así sucesivamente. Para representar una salida analógica, AQ. Y las marcas digitales, M. Por ejemplo, puede tener 64 marcas digitales. ¿Qué son las marcas digitales? Pues son muy similar a las salidas, pero estas marcas están dentro de la programación. No tienen una representación física, al igual que tiene una salida digital. ¿Sí? Consulta, ¿llegan a entender ese aspecto, la diferencia entre una salida digital y una marca digital? ¿O explico de otra forma? Sí, las marcas son internas. Entonces vamos a poner por acá. Algo breve y por acá. Digital. Y una marca. Por ejemplo, la marca digital Q1, perdón, la salida digital, y por acá vamos a poner una marca digital M1. Ya está. La salida digital, vamos a hacer esto, tiene una representación física. Vamos a cortar el PLC, si no lo achico nada más. A ver, vamos a reducir esto. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a insertar un cuadro de... A ver, por acá. Acá está este de acá. Que si en la programación se da la activación de esta salida, vamos a poner acá. Q1 activo, por ejemplo, en la salida, este contacto se va a activar. ¿Sí? Vamos a insertar una carga simbólica, vamos a insertar a ver, como una lámpara. Se va a encender. Pero ¿qué sucede en una marca digital? Cuando se activa, vamos a poner acá, la marca M1, vamos a copiar esta parte del PLC, pues no tiene una salida física. Esa marca se activa, está activo, está en la programación. ¿Dónde? En la memoria. En la memoria. ¿Sí? Simplemente está en la memoria. Acá también está activo en la programación. En la memoria. Pero ese espacio de memoria que utiliza la salida de acá genera una respuesta física en el exterior. Esta información que se guarda en esa memoria, en una marca, no genera una respuesta física, sino interno.
¿Para qué nos sirve? Pues para generar la lógica de control, ya que muchas veces en los sistemas necesitamos de algunos contactos auxiliares o unos bobinas auxiliares para realizar el control. Ok. Aplicaciones que se pueden tener en Logo para control de cintas transportadoras, control de luces, de ventiladores, de actuadores, de señalización, ¿sí? Regulación de calefacción, control de dispositivos de elevación, control de puertas, control de bombas, bombas de agua, bombas de piscinas, ¿sí? Control de pozos, control de luces de faro, máquinas de lavado, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son las excepciones que puede tener las aplicaciones de un logo? A ver, nuevamente. A ver, comentarios. A ver. Sí, las marcas son internas nuevamente y hay memoria de datos y memoria de programa. ¿Sí? Excelente. Acá, de nuevo. Las marcas digitales tienen una representación en la memoria nada más. No tienen una salida física, pero las salidas digitales, las Q1, por ejemplo, en los logos, si se activan, va a tener una representación física. En cambio, la marca, si se activa, va a tener una representación en la memoria. ¿Sí? Como indicó su compañero, en la memoria de datos. Correcto. Ahora, en las excepciones que puede tener el uso del logo, por ejemplo, en las aplicaciones en el cual el tiempo sea un factor crítico, ¿sí? Por ejemplo, sistemas de embalaje muy rápidos. Otra limitación que posee es en aplicaciones con cálculos matemáticos complejos. Sí puede realizar cálculos en el logo, pero son cálculos numéricos enteros. Cálculos complejos matemáticos, por ejemplo, cuando trabajamos con unos sensores especiales y toda esta información, toda esta data, vamos a procesar y finalmente obtener un resultado. Este resultado va a depender de una fórmula compleja. Unas aplicaciones, por ejemplo, puede ser un control PID, ¿no? O otro sistema de control avanzado, el cual requiere de unas funciones y unos cálculos matemáticos más complejos. Y como les indicaba, pues no posee la comunicación abierta profunda. Entonces vamos a ver acá la alimentación del PLC. ¿Sí? Vamos a reducir un poco. ¿Y cómo sería su, perdón, del logo, cómo sería su conexión? Vamos a insertar. Recordarles que al final de la clase o del taller va a haber un sorteo. ¿Sí? A las 6:30 más o menos estamos acabando. Sí, 6:30, 6:35 estamos acabando. Ok. Acá tenemos la alimentación. Y por acá voy a poner una lámpara. ¿Sí? L1. L1. Pues en la parte superior del logo se encuentran las líneas de la alimentación, ¿no? Tenemos acá la neutra, por ejemplo. Y por acá. Ahí. Ya está. Vamos a decir que este logo, su salida sea relé. Entonces, vamos a alimentar igual con otra fuente,
en este caso una fuente externa, hacia la carga. Ok, ahí está. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues mandamos la neutra por defecto a la carga, ¿no? En este caso nuestra pequeña. Y esos bornes del logo sirven simplemente como un interruptor. Ya está. ¿Sí? En cuanto al logo. Ahora vamos a ver el S7 1200, ¿sí? Por ejemplo, hay una variedad de CPUs dentro de este 1200. Por ejemplo, el 1211C, el 1212C, el 1214C, el 1215C, el 1217C, en el cual vamos a insertar una línea. A mayor medida, vamos a poner por acá, a mayor medida de la numeración, es mejor la gama que tiene el CPU. ¿Sí? Pues posee mejores características. Por ejemplo, mejores características ¿en qué? En la memoria de trabajo, por ejemplo, la primera de 50 kilobytes, la segunda de 75, la siguiente de 100 y así va subiendo. Después tenemos la memoria de carga integrada, que puede ser de 1 megabyte, 2 megabytes, 4 megabytes y así. Otra característica que también es importante a considerar son las entradas digitales integradas. ¿Qué quiere decir integradas? Pues son las que tienen, a ver, acá, ¿sí? Sin módulos, las que tiene solitas, las que vienen en el dispositivo. Esas hacen referencia a las entradas o salidas integradas. ¿Sí? La primera puede tener 6 entradas digitales y 4 salidas. En la segunda, la 1212C, presenta 8 entradas y 6 salidas. Y así sucesivamente. Podemos hacer la lectura. Entradas analógicas y salidas analógicas, en la cual la primera posee 2 entradas, el primer bloque, 2 entradas. El segundo bloque presenta 2 entradas y 2 salidas. Ahora, en la parte de aplicación, como vemos que la gama aumenta con la numeración del PLC, en este caso del CPU, pues cada vez que vamos a requerir una aplicación un poco más compleja, con mejores rendimientos, pues vamos a aumentar y ver la capacidad que presenta el CPU. Vamos a poner un ejemplo puntual con el CPU 1214C. ¿Sí? Este es el código y acá están los códigos de los 3 tipos. Vamos a hacer una lectura y una interpretación de esto. ¿Qué nos indica? Que posee DC, DC, DC. ¿Qué quiere decir eso? De que su fuente de alimentación no tiene, es de corriente continua. Vamos a necesitar, para poder energizar este PLC, una fuente externa, ¿no? Y la fuente se compra por separado. El siguiente, el del medio, nos indica que es AC-DC relé. ¿Qué quiere decir esto? De que AC va a tener una fuente interna, una fuente integrada en el PLC. Ahora, sus entradas van a ser de tensión continua, de 24 voltios. O sea, puede recibir una señal a una elevada frecuencia, pero su salida es a relé. ¿Eso qué nos indica? De que la salida va a ser lenta. ¿Sí? Después tenemos el otro PLC, igual del mismo CPU, pero ¿qué nos indica? DC, DC, relé.
¿Eso qué nos indica? De que tampoco va a tener una fuente integrada. Para poder alimentar a este PLC, vamos a necesitar de una fuente externa. Sus entradas es de corriente continua, 24 voltios, ¿no? Y su salida va a ser a relé. ¿Cuántas entradas posee? Pues 14. ¿Cuántas salidas digitales posee? 10. Acá hay un dato muy importante, que es los amperios. O sea, este relé puede brindarte hasta 2 amperios para que puedas activar la carga. O sea, con estos 2 amperios, recuerda que la tensión es poca la que está trabajando en estos casos, la potencia es poca también. En comparación, una salida a relé a una salida DC, pues la salida que posee un relé tiene mayor potencia en comparación de una salida netamente digital de corriente continua. ¿Sí? En cuanto a la comunicación, pues posee una gran variedad de comunicación y protocolos de comunicación que nos sirven para hacer la interacción en la planta. A ver, vamos a ver un ejemplo de una salida a relé, ¿sí? Que se puede llegar a tener. ¿Sí? Vamos a poner por acá. Ya está. Con una salida a relé podemos insertar, vamos a poner por acá, ya está, una tensión alterna, ¿no? Por ejemplo, 24 voltios, ¿sí? Estamos utilizando acá una sintaxis de un PLC de 1200, ¿no? Que es Q, porcentaje 0.0. Y la salida, esta es una conexión, una tensión externa, acá hacerle hincapié, externa, pues va a llegar a activar un contactor. Y ese contactor va a poder activar al motor, ¿no? Que es la carga más pesada. Otro ejemplo puede ser que nuestro relé activa un contactor, pero de 110 voltios, ya que vamos a poner que la tensión de red sea 110 voltios y puede llegar a comandar. También puede llegar a comandar, por ejemplo, un contactor el cual tiene un voltaje de activación de 48 voltios. Entonces, el punto al cual quiero llegar es de que una salida a relé, gracias a que es un relé, y su contacto externo no tiene una conexión directa con la parte eléctrica o el control del mismo relé, pues nos permite comandar tensiones de diferentes valores, ¿no? 220 voltios, 110 voltios, 48 voltios de corriente continua, por ejemplo, 24 voltios también de corriente continua. Después, para poder utilizar una salida a transistor a una alta frecuencia, vamos a utilizar un relé de estado sólido. ¿Sí? Ya que si conectamos al contactor, pues no podemos llegar a tener el control, ya que este contactor es lento. Pero un relé de estado sólido sí podemos ejecutar a una gran velocidad y tener el control sobre esta máquina o este accionador lineal. Ahora vamos acá a la parte de semiconductores, ¿sí? En cuanto a los semiconductores, yo me recuerdo que me comentaron si se puede utilizar TRIAC. Sí, puede utilizar un TRIAC, puede utilizar un IGBT o puede utilizar un MOSFET, que son semiconductores. Voy a reducir esto. Lo voy a poner por acá. Ya está. En cuanto al TRIAC, en comparación con el IGBT, pues es más lento. Vamos a poner un rango, simplemente de ejemplo, que puede trabajar con 100 Hz. ¿Sí? Un IGBT, por poner un valor, un rango simplemente, 50 kHz. Y un MOSFET, por poner un rango, 500 kHz. Entonces, en comparación de estos tres, el más rápido, ¿quién es? El MOSFET. ¿Sí?
Y vamos a poner cuánto sería en segundos, ¿no? Sería como decir 0.01 segundo y puede conmutar, ¿no? La velocidad de conmutación. Igual acá, 20 microsegundos y acá 2 microsegundos. Ahora, si hablamos de potencia, a ver, voy a subir todo el gráfico. Ok. Si hablamos de potencia, en estos que son más rápidos, pues el IGBT maneja una mayor potencia que un MOSFET. ¿Sí? Es un dispositivo el cual se utiliza, por ejemplo, para hacer relés de estados sólidos. En sí, cualquiera de estos semiconductores se puede utilizar para fabricar un relé de estado sólido. Entonces, para la aplicación que se requiera una alta precisión, se utilizaría un relé de estado sólido o un similar o un equivalente, ¿sí? Recordar que los variadores de velocidad en la parte de potencia utilizan IGBTs, ¿sí? También acá pues, se puede utilizar un variador de velocidad para tener el control de esta máquina o otro dispositivo equivalente. Entonces, el campo de aplicación que se puede llegar, vamos a poner acá, sí, vamos a traer acá unos dispositivos. Y vamos a traer al logo. El logo está por acá. Ok, ¿sí? Con esto ya estamos terminando. No se olviden, chicos, que va a haber un sorteo, ¿sí? A ver, por acá. Ya está. Tenemos el logo y por acá vamos a traer al PLC. Vamos a utilizar por acá. Y por acá. Ok, ¿sí? El campo de aplicación en la primera sección, a ver. Ya, a la velocidad de trabajo que puede presentar el logo. Por ejemplo, el PLC 1200, la salida a relé, perdón, a DC, ¿dónde se fue? Acá está, ¿sí? La de salida a DC, la frecuencia de trabajo que puede tener su salida llega hasta los 100 kilohertz, ¿sí? Frente a un logo que no llega a esa frecuencia de trabajo, ¿no? Por eso es una de las limitaciones que puede tener un logo. ¿Sí? En conclusión, el logo para trabajos un poco más sencillos y un PLC, en este caso el 1200, para trabajos más complejos. El PLC no te puedes dar en aplicaciones donde requieras un cálculo complejo, pero un PLC 1200 en este caso sí se puede utilizar. Incluso si es de mayor gama, presenta algunas funciones para aplicaciones más puntuales
en las cuales los cálculos son más rigurosos, ¿sí?